Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tengas tu Biblia abierta frente a ti el día de hoy en Juan capítulo 9. La historia que se encuentra en este capítulo también ocurre durante la fiesta de los tabernáculos y continúa desarrollando el tema de la luz. Cuando la luz resplandece, algunas personas llegan a ver, y otras personas quedan cegadas por la luz, para tomar prestada una frase conocida. Una vez más, Juan está interesado en mostrarnos cómo y por qué las personas están respondiendo a Jesús. Escuchen ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Juan capítulo 9, versículos 1 y 2. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Los discípulos, al igual que muchos seguidores de Jesús en nuestros días, no pueden contenerse. No pueden evitar intentar conectar los puntos, para así identificar causas específicas detrás de sufrimientos específicos. ¿Quién pecó, este hombre o sus padres? Esas son las únicas opciones que ellos pueden imaginar. Ven sufrimiento y de inmediato suponen pecado. Ahora bien, en un sentido general, no están equivocados. Existe una relación general entre el pecado y el sufrimiento. Hay sufrimiento en el mundo por causa del pecado. Si nunca hubiera existido el pecado, nunca habría existido el sufrimiento. Así que eso es verdad en un sentido general. Pero eso no significa que podamos trazar líneas rectas entre un sufrimiento específico y un pecado específico. El mundo es demasiado complicado para eso. D.A. Carson dice aquí: una vez que los teólogos pasan de declaraciones generales acerca del origen de las miserias de la raza humana a conexiones rígidas entre los pecados y el sufrimiento de una persona individual, van más allá de la evidencia bíblica. En este punto, los discípulos no han avanzado más allá de los miserables consoladores de Job. Los miserables consoladores de Job. Los tres amigos de Job en el Antiguo Testamento tampoco pudieron resistir la tentación de conectar los puntos. Miraron el sufrimiento espectacular de Job y supusieron que debía haber pecados espectaculares. Lo acusaron de cosas terribles. Job capítulo 22, versículos 7 al 9. No dabas a beber agua al cansado, y le negabas pan al hambriento. Pero la tierra es del poderoso, y el privilegiado mora en ella. Despedías a las viudas con las manos vacías, y quebrabas los brazos de los huérfanos. Debes haber hecho cosas terribles, Job, le dicen. Por eso estás sufriendo. Eso fue lo que dijeron. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar cuánto tuvo que haber añadido eso a la carga ya significativa de sufrimiento y dolor que Job llevaba? Es algo peligroso y profundamente dañino intentar hacer conexiones entre un sufrimiento particular y un pecado particular. Eso no quiere decir que nunca exista tal conexión. Más temprano en el Evangelio de Juan, escuchamos a Jesús decirle al hombre que había sanado junto a un estanque. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Así que puede ser que exista una conexión entre nuestro pecado y nuestro sufrimiento. Pero una cosa es mirar dentro de uno mismo para buscar esa conexión, y otra cosa muy distinta es mirar dentro de otra persona para encontrar esa conexión. Si tú estás sufriendo, por supuesto, haz un examen personal, examina tu corazón, haz inventario espiritual y arrepiéntete de cualquier pecado que encuentres. Pero cuando otros a tu alrededor están sufriendo, simplemente llora con los que lloran, y guarda para ti mismo tus especulaciones de aficionado. Cuando los seres humanos
intentamos conectar los puntos, lo único que hacemos es añadir vergüenza al sufrimiento. No lo hagas. Pero por supuesto, en nuestra historia, los discípulos sí lo hacen. Ven a un hombre que nació ciego y preguntan, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni éste pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay más de dos opciones, dice Jesús. Nosotros miramos el sufrimiento y vemos una causalidad muy estrecha. Jesús, siendo Dios, ve muchísimo más. Este sufrimiento, de alguna manera, está relacionado con los propósitos de la gloria de Dios. Dios está haciendo algo aquí que no tiene nada que ver directamente con el pecado de este hombre ni con el pecado de sus padres. Juan capítulo 9, versículos 4 y 5. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Ahora, hagamos una pausa aquí, y notemos que Jesús da por sentado que las cosas serán diferentes después de que Él se vaya. Él dice que ahora es el tiempo de hacer estas obras milagrosas, porque cuando Él se haya ido, cuando la luz sea quitada del mundo, este tipo de milagros no ocurrirán de la misma manera. Ahora bien, hay un sentido en el cual la Iglesia continúa la obra de Jesús por medio del poder del Espíritu Santo. Y hay un sentido en el cual la Iglesia hará obras mayores que las de Jesús. Para adelantarnos un poco a Juan capítulo 14, hablaremos de ese versículo cuando lleguemos allí. Pero creo que también es importante notar que Jesús dice que las cosas serán diferentes. Su presencia física en la tierra representa una oportunidad única e irrepetible. Tenemos que recordar eso cuando lleguemos a Juan capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 9, versículos 6 al 14. Habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo barro con la saliva, y le untó el barro en los ojos al ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues, y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los que antes lo habían visto que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron. Y él les dijo, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Es interesante notar cuántos de los milagros de sanidad de Jesús fueron realizados en el día de reposo. Es difícil evitar la conclusión de que Jesús estaba provocando deliberadamente una controversia con los escribas y fariseos sobre este asunto. No solamente hizo la sanidad en el día de reposo, cosa que ellos prohibían, sino que además lo hizo de una manera particularmente ofensiva para ellos. Hizo una especie de ungüento con barro. Eso era precisamente el tipo de actividad que los rabinos prohibían. Ellos habían elaborado largas listas detallando las clases de actividades que estaban prohibidas en el día de reposo, a pesar de que no existía tal lista en las Escrituras. Y esa larga lista mencionaba específicamente la actividad de amasar, como cuando se amasa masa para pan, o en este caso, cuando se amasa barro y saliva para hacer una especie de ungüento. Jesús sanó a este hombre, aparentemente, de la manera más ofensiva posible. Juan capítulo 9, versículos 15 al 17. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos, y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían,
Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? Es un profeta, les respondió. Así que Jesús está haciendo una pregunta aquí. Está planteando la pregunta, ¿qué importa más, guardar los mandamientos de los hombres o hacer la obra de Dios? También está evaluando los corazones de estos fariseos. Ellos se sienten más ofendidos por el hecho de que Jesús ignore sus tradiciones que por la realidad del sufrimiento humano. Rechazan las afirmaciones de Jesús porque Él rechaza sus tradiciones humanas. Si Él no se inclina ante ellos, ellos no se inclinarán ante Él. Jesús ha organizado una prueba de orgullo, y ellos la han fallado de manera espectacular. Juan capítulo 9, versículos 18 al 23. Pero los judíos no le creyeron que había sido ciego, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres les contestaron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Los padres no querían ser excomulgados de su sinagoga local, así que se negaron a dar testimonio. Su hijo ya tenía más de 13 años, así que según ellos, que él testificara por sí mismo. Estas personas tenían miedo, y podían darse cuenta de que si se ponían del lado de Jesús, serían perseguidas por las autoridades de Jerusalén. Juan capítulo 9, versículos 24 al 34. Por segunda vez, los judíos llamaron al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces lo insultaron, y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a éste, no sabemos de dónde es. El hombre les respondió, pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio, jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste enteramente en pecados, y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Este proceso. Este hombre se dio cuenta de que los fariseos no estaban realmente interesados en investigar esta sanidad. Estaban intentando activamente desacreditar a Jesús. Y este hombre decide ponerse de su lado. Y eso resultó en que lo echaran fuera. Fue excomulgado de su sinagoga local por identificarse abiertamente con Jesús. Y no sería la última persona judía en pasar por esa experiencia. Juan capítulo 9, versículos 35 al 38. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Este hombre, por supuesto, nunca había visto a Jesús. Jesús lo había enviado a lavarse,
y cuando él abrió los ojos, Jesús ya no estaba allí. Así que Jesús viene y lo encuentra. Quiere llevar a este hombre a la plenitud de la fe. Estar agradecido por una sanidad es una cosa. Poner tu fe salvadora en Jesús es otra cosa muy distinta. Pero eso es lo que ocurre en este intercambio. Ahora bien, si este hombre entendía que Jesús era Dios hecho carne, si lo estaba adorando en ese sentido pleno, o si simplemente se estaba postrando en fe, gratitud y respeto, no se nos dice con claridad. Pero Juan presenta claramente a este hombre como alguien que responde de manera apropiada a la revelación particular que había recibido. Juan capítulo 9, versículos 39 al 41. Y Jesús dijo: Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Esa es una frase interesante. Yo vine a este mundo para juicio. ¿No dijo Juan en el capítulo 3 que Jesús no vino al mundo para juicio, que vino para salvar y no para condenar? ¿Es esto una contradicción? Bueno, no exactamente. Juan capítulo 3, versículos 17 al 19 dice: Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que en realidad, ese pasaje está diciendo exactamente lo mismo que este pasaje. Jesús está diciendo aquí que su misma presencia en el mundo es un acto de juicio. Él es la luz, y las personas reaccionan de diferentes maneras ante la luz. Algunos se acercan a la luz y son salvos, pero otros corren y se esconden, porque sus obras son malas. La luz viene para salvar, pero de hecho juzga a los que huyen de ella. La intención de Jesús es salvar, pero el efecto de Jesús es salvar a unos y condenar a otros. Los fariseos escuchan esto y se ofenden, porque saben lo que Él está diciendo. Él está diciendo que el fracaso de ellos en responder a Él demuestra que son hijos de las tinieblas. Son hombres ciegos, y no hay nadie tan ciego como aquel que cree que ve. Jesús es la luz del mundo. Él nos ayuda a ver, y por medio de Él vemos todo lo demás. Gracias sean dadas a Dios. Y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.